Hola amigos, en este vídeo os voy a mostrar cómo limpiar y engrasar un motor circular Fleischmann. Para mostraros estas operaciones de puesta a punto, he elegido el motor de este mítico automotor de la Deutsche Bundesbahn, realizado por Fleischmann, que aunque en realidad son dos coches, solo nos interesa el que lleva el motor. Se trata de una vieja pieza que ha caído en mis manos, fabricada por la marca alemana a finales de los años 60, que por su estado de conservación necesitaría ser restaurada. De momento, lo que nos interesa es acceder a su motor para ver su estado y cómo ponerlo a punto. A primera vista, el motor parece en buen estado, no le falta ninguna pieza, hasta conserva el condensador entre polos y la bobina en serie. Para probar su funcionamiento, vamos a utilizar una fuente de alimentación de tensión regulable, que además dispone de amperímetro, necesario para saber el consumo de corriente del motor. Para probar el motor, regulamos la tensión a 10 voltios. Introducimos la corriente al motor por las tapas de la escobilla. Si nos fijamos en el amperímetro, el consumo de corriente se dispara a casi el límite de la fuente de alimentación. Además, en el colector aparece un aro incandescente y el motor empieza a echar humo. El motor nunca se debe tener en marcha en este estado, ya que se quemaría. Esto es debido a la suciedad que hay en el colector por un exceso de lubricación. Así que si notamos que el motor echa humo o vemos un aro brillante en el colector, hay que apagarlo inmediatamente. Para poder eliminar esta suciedad del colector hay que desmontar el motor. Y lo primero que hay que hacer para desmontar estos motores Fleischmann es quitar las escobillas. Quitar las escobillas es muy sencillo. Primero hay que quitar la tapa que las protege, que es muy sencillo, van a presión, y después estirar el pequeño muelle que las presiona al colector. Debido al efecto del calor, uno de los muelles ha quedado deformado, como podemos ver en estas fotos. Si tenemos uno nuevo lo podemos sustituir, o si no intentaremos arreglar este, como veremos más adelante. Para poder acceder al interior del motor hay que desatornillar 3 tornillos para quitar la tapa frontal. Con un destornillador de punta plana los podemos quitar sin problemas. Estos motores Fleischmann están fabricados de acero y diseñados para durar toda una vida, si seguimos unas elementales normas de mantenimiento, y una de ellas es no lubricar en exceso los puntos de fricción del eje del rotor con la carcasa. Son muchos los motores que he tenido entre mis manos con este problema. Si ponemos más de una gota de aceite en el eje, este lubricante puede pasar a las dergas del colector y ya tenemos el problema. Este se mezcla con el carboncito que se desprende de las escobillas debido a las chispas y al rozamiento y forman una película conductora que cortocircuita el colector y pasa lo que hemos visto antes. El resultado que vemos aquí es una capa negra mezcla de aceite y de carbón. Además de la película negra sobre el colector, también podemos observar manchas de aceite sobre el imán circular. Vamos a limpiar esta capa negra que cubre las delgas que forman el colector. Para ello utilizamos alcohol etílico. Lo podemos encontrar en cualquier tienda. También necesitamos un pequeño trozo de tela de algodón. Hay que pasar el trocito de tela con alcohol por encima de las delgas con mucho cuidado, ya que a estas láminas de cobre van soldados los extremos de las bobinas que forman los polos del rotor del motor. Si nos fijamos, hay una pequeña pestaña que sobresale de cada delga. A ese punto hay soldados 2 pequeños hilos. Así que hay que frotar con cuidado hasta quitar la suciedad de estas láminas de cobre. Una vez limpio el colector, hay que limpiar también las manchas de aceite que tenía el imán circular.
Y por último, para acabar de limpiar el colector, con un pequeño destornillador limpiamos los espacios que hay entre delgas. La parte posterior de la tapa que cubría el motor también tiene manchas de aceite y también vamos a limpiarla. Con el trocito de tela de algodón limpiamos a fondo la parte posterior de la tapa del motor para asegurarnos que no quede ni rastro de aceite. También tenemos que limpiar bien los agujeros donde se alojan las escobillas y muelles. Con un pequeño destornillador introducimos el trocito de tela en el agujero, intentando dejar lo más limpio posible este hueco. También con alcohol etílico y con el trocito de tela vamos a limpiar las escobillas del motor una a una. Es muy importante que estas piezas del motor también queden bien limpias, ya que aunque no lo parezca, están cubiertas de aceite y serían un problema al montar y probar el motor. Como vimos al desmontar las escobillas y muelles del motor, uno de los muelles está deformado debido al calor producido por el cortocircuito del colector. Lo ideal sería sustituir el muelle por uno nuevo. Si no podemos conseguir un nuevo muelle, una solución es intentar alargar las espiras del muelle con los dedos o un pequeño destornillador, hasta que vuelva a tener su longitud original y pueda volver a ejercer fuerza sobre la escobilla. Es interesante, antes de montar el motor, comprobar el estado de las bobinas. Para ello podemos utilizar un polímetro y comprobar la resistencia de las bobinas entre delgas. Colocamos el polímetro en la escala de 200 ohmios y comprobamos que funciona. Unimos las ondas y obtenemos sobre 0 ohmios. Después cogemos el rotor y ponemos una sonda en una delga y la otra sonda en la otra delga. Y miramos la lectura del polímetro. Sobre 14 ohmios. Mantenemos una y cambiamos la otra sonda a otra delga y apretamos. Y obtenemos también una lectura similar, sobre 14 ohmios. Nos faltan las otras dos. Situamos las ondas sobre las dos delgas que nos faltan y también aproximadamente sobre 14 ohmios. Así que comprobado y funciona perfectamente. Ya tenemos todas las piezas limpias, ahora tenemos que montar el motor. Para montar el motor hay que seguir el proceso inverso. Introducimos la carcasa de la misma manera en que estaba, con la numeración hacia arriba, e introducimos la tapa del motor en su sitio. Una vez siente todo bien, hay que ir introduciendo los tornillos. Primero ponemos los 3 tornillos y después los apretaremos. Este último cuesta un poco de meter. Y ahora con un destornillador plano los vamos apretando. No hace falta hacer mucha fuerza. Con que se quede bien apretado está bien. Una vez la tapa puesta podemos comprobar que todos los mecanismos se mueven. Ahora introducimos la escobilla con el muelle. Y lo cubrimos con la tapa, que entra presión. Hacemos lo mismo con la otra escobilla y el otro muelle. Introducimos la tapa a presión.
Vemos que todo rueda bien y ahora vamos a probarlo. Ajustamos la fuente de alimentación a 10 voltios y vamos a introducir la corriente por las escobillas. Como vemos ahora rueda perfectamente y la corriente que está consumiendo es de aproximadamente 200 miliamperios, 0,2 amperios. Una corriente justa para este motor. Y ahora, para acabar la puesta a punto del motor, vamos a echar una gota de aceite en cada extremo del eje del rotor. Yo siempre uso en todas mis locomotoras el aceite de la marca Fala. En el extremo del eje de los engranajes se puede echar una gota de más. Donde hay que ir con mucho cuidado es en el extremo del eje del colector, ya que si nos pasamos en el aceite se volverá a ensuciar el motor. Una vez engrasado, vamos a volver a probarlo en ambos sentidos. Ahora rueda más suave. El material Fleischmann, si se trata con cuidado y se le da el mantenimiento adecuado, hay diversión asegurada para siempre.